Saludos amigos, bienvenidos al canal nuevamente. Esta vez le vamos a dar continuación al video anterior donde trabajamos fundamentos del diseño y el primer fundamento que trabajamos fue la proporción. Pues bien, la otra vez yo les comentaba a ustedes que existen algunas proporciones que fueron ya definidas y estandarizadas, como lo es la proporción áurea, por ejemplo. Lo que sucede es que a nosotros aquí en esta parte del mundo solo nos han enseñado la cultura occidental, ¿verdad? Entonces no hemos tenido mucho conocimiento de la cultura oriental. Pues también existe este diagrama de Loshu, que se los voy a mencionar un poquito cómo es que funciona, pero lo que les quiero mencionar es que todas estas proporciones al final llegaron a concluirse en algunas fórmulas matemáticas, ¿verdad? Que si ustedes buscan en el internet proporciones para el bonsai, les van a generar algunas fórmulas que tienen su origen en ese tipo de proporciones, tanto en la proporción áurea como en este tipo de diagrama que es el Loshu. Pues esto del Loshu es un diagrama donde están distribuidos los números del 1 al 9, de manera que en este cuadrado, de cualquier forma que ustedes los sumen, siempre les va a sumar 15. Ustedes lo suman para acá, les va a sumar 15. Si lo suman aquí, les va a sumar 15. Si lo suman así, les va a sumar 15. Entonces, este cuadrado tiene la peculiaridad que ordenaron estos números de una manera que suman 15. Pues cuenta la leyenda o el mito que esto apareció una tortuga y que tenía estos números en su caparazón en el río Lu y se los mostró al emperador Fuxi, si es que así es que se pronuncia, ¿verdad? Y de ahí que agarran esto como un cuadrado mágico. Y de este cuadrado mágico entonces se definen muchas proporciones que son utilizadas también en el bonsai y que el maestro Rondes Martínez en este video pues les explica muchísimo mejor que mis palabras en qué consiste. Entonces vamos a verlo. El centro del universo es el 5. Las casillas que van alrededor del 5 son valores mágicos o místicos que se le otorgaron en su momento. ¿Y quién conoce esa frase célebre de salud, dinero y amor? Todos. Ok, si tienes salud, si tienes dinero y tienes amor, tu vida está resuelta. Esto es lo que representamos en la línea de la armonía. 3, 5, 7. Ahora bien, de mentiras, pero el número 5 también va a representar el centro del universo, la casa de los dioses. La casa de los dioses. Los árboles tienen ramas, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. Cuando ustedes estudian la estructura básica del diseño en bonsai, hay 5 ramas importantes. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Ajá, sí. La sashi, la ura. Bueno, pero la vamos a poner para acá. La ura, la uke, el mae y el kushin. Esas son las 5, son 5 básicas. Toda estructura de bonsai tiene que tener esas 5, porque están representando el 5. ¿De acuerdo? Pero los tercios están representados por la cuadrícula. 15 dividido entre 3, 5. 5 la casa de los dioses. Ahora, la mitología oriental dice que las ramas es el lugar donde los dioses juegan y descansan. Esa es la simple razón de por qué los árboles son escogidos para hacer bonsai. Ni palmeras, ni cactus, ya imagino un dios ahí, pero las espinas, ¿no? Dice, jugando, no. ¿Estamos de acuerdo? Es una cuestión simplemente mitológica la que estamos hablando aquí, representación de la mitología antigua oriental. Los kamis o dioses juegan y descansan en las ramas de los árboles. Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, para yo poder entender con la línea de la armonía cómo se proporciona un árbol, tengo que jugar con los números. El número más alto es 7. 7, ¿cuántas veces cabe en 21? 3. Ya tengo un factor común. Ese factor común lo voy a utilizar para multiplicar la línea de la armonía. El primer número, 3 por 3,
me debe de dar este espacio. ¿Qué dijimos que se llama? Tachiagari. Para otros es más fácil entenderlo como la altura a la que crece ¿quién? La primera rama. Entonces, 3 por 3, 9. Entonces aquí son 9 centímetros. Aquí donde la rama está naciendo, ¿sí? ¿Estamos? 9 centímetros. Y si yo multiplico 3 por 5, me va a representar la extensión del follaje visto como la copa. Ese triangulito verde que están ustedes armando como copa es esa extensión. Entonces, quiero que me digan cuánto es 15 más 9. Rápido. 24. 24, pero el árbol. Vamos en 21. ¿Qué pasó? Hay que dejarlo crecer primero. Hay que dejarlo crecer. Fíjense bien. Se toma la distancia del lápice hacia abajo. Y entonces, en ese momento, cuando tú alcanzas la extensión del follaje, tienes algo que muchas veces no tomamos en cuenta el ángulo de inclinación de una rama. 15 centímetros hacia abajo. ¿Cuántos centímetros? Pasará de 9. ¿Cuántos? Sí. ¿Cuántos? Sí. ¿Ok? Esos 6 centímetros me van a marcar la inclinación a la que la rama debe de crecer. Y aquí me marca un ángulo que se debe de repetir con las diferentes ramas que van a aparecer. Pero esa es la explicación de por qué tomamos el cuadrado del Osho para entender las reglas del libro. Ahora, ¿cómo sé qué maceta le tengo que poner? ¿Quién me dice? 3 centímetros. No. ¿Qué dice la regla del libro? Tres patas, las dos patas, esa que era la pata, 2 tercios 2 tercios. ¿2 tercios de quién? de la maceta. ¿Ok? No, 2 tercios de la altura del árbol corresponden al árbol de la maceta. Pero el libro no dice eso. El libro dice, la maceta que le corresponde al árbol es porque toma 2 veces la altura del árbol más 1 o más un poco más para que te dé el exacto. A ver, Alex, ¿cuántos son 2 tercios de 21? Sería 14. 14. Dice más 1, 15. ¿Qué números aquí? 15. ¿Sí? 3 por 5, 15. Para un árbol de 21 centímetros, la maceta mide 2 tercios más 1. Esa es regla del libro. ¿Sí o no? Bien. Eso es en las escuelas puras. ¿A cuál me estoy refiriendo aquí? ¿Cuál es la escuela pura? No. Las escuelas puras son 2. ¿No? Lineal y de volumen. Quienes ya han visto Vivo Bonsai en internet saben que la escuela viene de 2 que inician desde el siglo XVI. Es la escuela lineal. ¿Qué predomina en la escuela lineal? Oscar, ¿tú sabes? La verdad. ¿Alguien, chicos? ¿Escuela lineal? No sé. Ok. La perfección. No. Lo que predomina son los espacios abiertos. Ok. Por eso las ramas tienen esta separación. Acá viene la ura, acá viene la ura, y todos estos espacios que están viendo aquí predominan. Y la de volumen es el inverso. La de volumen es todo totalmente saturado de ramas. La escuela pura de volumen aparece por mediados del siglo XVII. ¿Es esa naturalista? No. No, Esa es no, otra. ni siquiera, ahorita de verdad. Pero pasando de las escuelas puras, llegamos a las escuelas que ya son influencia directa para nosotros. La combinación de la lineal y la de volumen, es decir, su flexibilización en el tiempo, integra la escuela neoclásica. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Ustedes están haciendo escuela neoclásica. La escuela neoclásica son las reglas que siguen hoy en día. Tercios, o la base esta, el ancho del árbol, la base por 6 es la altura del árbol. Eso es lo que dice, pero se resume lo mismo. Si divido 6 entre 3, 2, 4 y 6. Y siguen siendo los tercios. O sea, al final son múltiplos de 3.
¿Sí? Es la leyenda del qué, de la tortuga, La tortuga y el emperador. emperador. Entonces, la línea de la armonía sirve como un primer modelo para entender cómo dimensiono o proporciono los árboles. Por eso tienen esas medidas. Ajá. Sí. Ahora lo podemos hacer con un árbol de 35 centímetros. ¿A qué voy? ¿A qué esto tiene que ser múltiplo de 7? ¿Para el 35? 7. 7 por 5. Entonces en vez de factor 3, ahora es 5. Si la planta o el árbol pide 35 y yo multiplico 5 por 3, 15. ¿A qué altura la primera rama? A 15. Si yo multiplico 5 por 5, 25. ¿Cuánto de extensión de follaje? 25 centímetros. Si yo quiero saber cuánto debe medir la maceta para esa planta, solo multiplico 5 por 5 y me da 25. ¿Cuántos son 2/3 de 35, Alex? Porfa. Ahí, saca la calculadora porque te va a dar una fracción. ¿Ok? Y digo 35 entre 3 y listo. 11.66. Casi los dos. Ok, 12 y 12. Más 1. Ok, ya está, ya lo cerraron, listo, ya me entendieron. Así se juega con el cuadrado de los Shu para resolver con múltiplos de 7. Podemos usar el flexómetro, amor. Me gustaría que midiera Gladys su árbol. Voy a cambiar el ejercicio. 10 por 3, 30. Primera rama, ya la tengo. 10 por 5, 50. Maceta y copa. ¿Cuánto tiene? ¿Ya lo 33. solté? ¿Eh? 33. Ok, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto debe medir la maceta? La maceta, ¿Lo mismo que te acabo de decir? 50. ¿Cuánto le falta? La maceta mide 36. ¿Cuánto le falta? 20. Extiende hasta dónde son los 50. Hasta aquí. Esa es la maceta correcta que debe de tener ese árbol. Ok. Se ve bonito ahí, pero no es la correcta. Correcto. ¿Sí? Si estoy siguiendo reglas del libro, esa maceta se ve todavía 20. muy encerrado al árbol. El Oshu también explica por qué los árboles se plantan, en diferente posición. Si la maceta es cuadrada, y yo la divido como el cuadrado del Oshu, en una maceta regular el árbol se planta en el centro. Pero si la maceta es irregular, como un rectángulo, dice la regla del libro, los árboles se plantan hacia 1/3 del lado más largo de la maceta. Entonces el árbol se puede plantar aquí o aquí. ¿A qué distancia está plantado el árbol? En medio. Todos lo ponemos casi siempre en medio. Porque cuando empiezo a cultivar mis árboles están en entrenamiento. El proceso de entrenamiento para llegar a que un árbol se consolide como una pieza que se va a exhibir, va sumando los procesos, el cambio y la evolución, para cuando llegue el momento correcto de decir, ahora sí lo voy a presentar, buscar la maceta correcta y presentarlo de la manera correcta. Cuando la maceta es irregular, dice que los puntos de unión de los vértices cercanos a la casilla número 5, que es la casa de los dioses, serán los puntos más adecuados al plantado. ¿Y por qué el árbol en una maceta regular se planta en 5? Porque el árbol es el lugar de juego y descanso de los dioses. Tan, explico y fundamento. Por eso se planta en el centro. Y por eso se planta aquí. Juanjo. Bueno, mis amigos, entonces espero que les haya quedado claro el trabajo con las proporciones y que ustedes puedan entender en sus árboles esa línea de la armonía de la que habla el maestro Rodney Martínez y que de alguna manera pues se pueda comprender de dónde viene ese trabajo de proporción, aunque como les repito, la belleza viene siendo pues una sensación, ¿verdad? Y que cuando hablamos de belleza, pues no podemos entrar en mantener la verdad absoluta, ¿verdad? Entonces cada quien tendrá sus cánones de belleza
No todos los árboles también entran en este concepto. Aquí tenemos un árbol que tiene pues su tronco un poquito más alto y su primera rama pues no le he hecho la prueba para ver cómo estamos con esas medidas, pero ustedes podrán hacérselas a sus árboles y me pueden dejar los comentarios aquí en la caja de comentarios para ver cómo les va con las medidas de sus árboles. Por lo pronto, si les gustó el video, pues ya saben ustedes que le dan un tremendo me gusta, se suscriben al canal los que aún no están y nos vemos hasta el próximo. Saludos y que estén bien.